En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola, hola a todas y todos. Estamos aquí como todos los martes de 1 a 2 de la tarde en Radio USACH, programa Estado de Ánimo, hablando de esos temas importantes. Pueden encontrarnos en Spotify también y en YouTube para quienes no puedan vernos en vivo. Pueden estar escuchándonos durante el día, durante la mañana, en esos trayectos largos de del metro, la micro u otros. Así que gracias a todos quienes nos están sintonizando. Hoy día voy a estar solo en este panel. Vamos a estar hablando de un tema bastante importante que tiene que ver con los días o el día que estamos conmemorando hoy día, que tiene que ver con el día del trabajo no remunerado, ¿ya? Un trabajo que se ve oculto, que de repente no se aprecia o que no se valora y que no se entiende el impacto que tiene tanto para las vidas de las personas que están en este momento ejerciendo esa labor, pero también la labor que tiene a nivel de sociedad. Hay un libro, a propósito de la Julia, me venía acordando un libro que se llama, si no me equivoco, se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Si no me equivoco, y que de alguna manera plantea, bueno, hay otras autoras que lo hablan y lo describen de una manera mucho más elocuente, pero en este caso lo que precisamente ponía un poco en tela de juicio era cuál era el rol a nivel de sociedad de todas esas labores que hoy día no están remuneradas, que no están reconocidas, y que de alguna manera son tan relevantes también para el desarrollo de la sociedad, de la economía. Se ha calculado, por ejemplo, cuánto es el PIB, ¿no es cierto?, en torno a esta labor, y de eso vamos a estar conversando hoy día. Un tema que está en boga también por la visibilidad que hoy día está teniendo y las soluciones también que existen tanto de las y los empleadores como también del Estado. ¿Cuál es el rol que vamos a tener de aquí en adelante para las personas que hoy día están haciendo este trabajo? ¿Qué sucede también cuando una persona, en general mujeres, ¿no es cierto?, están haciendo una doble jornada laboral que tiene que ver con esta jornada laboral remunerada, pero también todo lo que pasa en el ámbito no remunerado, que hoy día está más cargado hacia un sexo o un género? Así que de eso vamos a estar conversando durante este capítulo. Espero que quienes estén ahí escuchando puedan ir también reaccionando. Pueden escribirme a un psiconico en Instagram para poder ir comentando, o también al Instagram de la Radio USACH. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. Hoy, 22 de julio, se conmemora el Día Mundial del Trabajo Doméstico No Remunerado. Ese trabajo que creo que todas y todos podemos identificar en nuestras casas. Ese trabajo que se da en la vida cotidiana, que pocas veces se reconoce como un trabajo, ¿no es cierto? Cuando alguien está en la casa, uno dice, ¿no es cierto?, no se reconoce al tiro como un trabajo, sino como más como el no hacer nada. Pero sin duda, hoy día, cada día estamos avanzando más en reconocerlo como un trabajo, como una labor que en cierto sentido y de alguna manera tiene y debe ser remunerado. Es el trabajo de cuidar, de cocinar, de limpiar, de ordenar, de estar emocionalmente disponible en la casa. Todo ese trabajo que termina sosteniendo la familia, en este caso las familias chilenas, ¿no es cierto? Un trabajo que cuando uno empieza a calar y uno empieza a observar de cómo por ejemplo, están organizando las familias, parece que si un hombre sale a trabajar y una mujer se queda en la casa, un
una parte del salario de este hombre, por ejemplo, que está trabajando, debería corresponder en este sentido a quien se está quedando haciendo estas labores que principalmente lo que hacen es sostener, ¿ya? Sostener sin parar esta casa que es necesario para que alguien pueda comer, para que alguien pueda dormir, para cubrir todas las necesidades básicas que se necesitan. Hoy día se avanza cada día más en este trabajo doméstico no remunerado, en poder entenderlo. Hemos tenido durante este gobierno, por ejemplo, políticas públicas importantes que tienen que ver también hacia políticas de cuidado, porque el trabajo doméstico no remunerado no es solo hacer las tareas del hogar, sino también es hacer todas esas tareas que son necesarias pero que hoy día no están siendo remuneradas. Por ejemplo, los cuidados. En general, cuando vamos a ver porcentajes, ¿no es cierto?, de personas que cumplen roles de cuidado dentro de las familias, nos encontramos con que más del 90% son mujeres. No son solo mamás, sino que son mamás, tías, hijas, abuelas, que cumplen los roles de cuidar cuando alguien está enfermo o enferma, de cuidar cuando alguien necesita mayores cuidados en términos de la funcionalidad de la vida, en cuidar cuando se necesita comida, en criar cuando la otra persona tiene que salir a trabajar, y esa crianza puede ser desde una hermana mayor hacia sus hermanos más chicos, puede ser de una mamá, pero también puede ser de una abuela o una tía. Esta temática y este día es un día que no puede pasar desapercibido. ¿Quién hace que la casa funcione en tu vida? A quien estás escuchando te lo estoy preguntando. ¿Quién lava la ropa? ¿Quién cuida? ¿Quién prepara la comida? ¿Quién cuida cuando alguien está enfermo o enferma? ¿Quién deja todo listo para poder ir a dejar a los niños a el colegio? Todas estas tareas que estoy mencionando hoy día, estoy escuchando para quienes nos están, estoy diciendo para que nos están escuchando. Me imagino que se están imaginando a alguna persona que está cumpliendo estas labores en el día a día. La visibilización de esto, conversar, hablar sobre esta temática, nos ayuda también a poder ir observando soluciones que tienen que ir por el ámbito de la política pública, por ejemplo, como se ha ido avanzando de a poco con el poder observar y poder validar y poder dar apoyo a quienes cumplen un rol hoy día de cuidado, pero también tiene que ver con la visibilización histórica de una labor que ha sido invisibilizada históricamente, que no se le ha tomado el peso, que no se ha visto tampoco las consecuencias. Algo que veíamos posterior a la pandemia es cómo, por ejemplo, retrocedió el ingreso de las mujeres al mundo laboral. Esto precisamente por la escasez de trabajo o las dificultades económicas, pero también por la necesidad de tener que cumplir más labores en la casa. Las labores en la casa son esas, como decíamos antes, que sostienen. Y en esos momentos más difíciles, el sostener se hizo también más urgente. Esta labor ha sido invisibilizada, ha sido silenciada, sin gratitud, sin mayor apoyo en términos de sociedad y de Estado, y creo que es uno de los temas también que pudiese ser interesante para poder observar la repercusión en salud mental que puede tener para alguien. El burnout, el riesgo que puede tener una persona para
tener una depresión, aumenta en población que está teniendo el rol de cuidadora, ese rol que no está siendo remunerado. Y en este sentido tenemos una deuda gigantesca como personas, como Estado, como políticas públicas para un sector de la población. Un sector que está sosteniendo que otras personas puedan, por ejemplo, salir a trabajar, que otras personas se eduquen, que otras personas coman. En este sentido, el rol del trabajo doméstico no remunerado para nuestra sociedad cobra una real importancia. Una cultura que nos ayuda a poder mirarnos como personas, a poder valorar las acciones que desarrollamos en el día a día y el poder entender cómo aportamos cada persona en sus distintos roles a que esta sociedad salga adelante, a que la ciudad funcione, a que los colegios funcionen, etc. Es también una sociedad que valora el trabajo doméstico no remunerado y que logra con gratitud, pero también con seguridad social, dar esa validación a esas personas que hoy día están cumpliendo esos roles. Cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo por la 94.5 Radio USACH. Bueno, aquí estamos en la Radio USACH, programa Estado de Ánimo, conversando sobre el Día Mundial del Trabajo Doméstico No Remunerado. Estaba pensando justo en esas veces, ¿no es cierto? Cuando uno conversa, o que me ha pasado de tener que conversar con alguna amiga, algún amigo, que están en pareja hoy día y que conversan la diferencia que existe entre generaciones, ¿ya? Esa diferencia que va existiendo entre cómo nos íbamos relacionando dentro de nuestra casa. Yo diría que un gran avance hoy día, y espero que sea así, es que cada día podemos ir llevando una casa de una manera más corresponsable, sin esa palabra que yo creo que de repente molesta tanto. Esa palabra que tiene que ver con el que una persona está ayudando a la otra, ¿no es cierto? Como, ¿en qué te ayudo? Que es una palabra o una frase que muchas veces lo que esconde es también una pasividad en torno a las labores que se tienen que realizar dentro de una casa. Más que el yo te ayudo es cómo nos compartimos las tareas, cómo avanzamos en que esto que estamos haciendo vaya hacia adelante juntos, pero cuando uno, ¿no es cierto?, lo plantea de esa manera, cómo te ayudo, es como si la responsabilidad estuviese en la otra persona. Según la ONU Mujeres, las mujeres realizan 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Y en América Latina, en algunos países, este trabajo representa más del 20% del PIB si es que se monetiza. Es decir, si se pagara como cualquier otro trabajo, sería una de las actividades económicas más importantes del país. Esa es la relevancia que tiene hoy día el trabajo doméstico no remunerado, no solo para una familia, no solo para un vecindario, sino para un país completo. Es una labor que, como decía antes, creo yo que cada vez ha ido cambiando en términos de cómo se van validando y cómo se van visibilizando y conversando estas reglas familiares que existen para poder llevar a cabo estas labores domésticas. Sin duda, en esto queda mucho por avanzar, pero creo y tengo la esperanza de que las generaciones de hoy día avancen en poder ir teniendo una mayor coordinación, mayor compromiso, mayor visibilidad en torno a esas labores que tienen que ver con trabajos no remunerados. Como decíamos antes, no solo las labores de la casa, sino todas esas labores que implican y que son necesarias para que una familia funcione.
Cuando pensamos en estas labores, tampoco estamos pensando solo en lo que implica hacer estas labores o el tiempo que conlleva hacer estas labores, sino también la carga mental que implica tener que estar pensándolas, ¿ya? Esta doble o triple jornada laboral que tienen algunas personas, mayoritariamente y por lejos mujeres, tiene que ver no solo con el accionar, no solo con la actividad que estamos teniendo al momento de realizar esta actividad, sino también en las veces que yo estoy pensando y que lleva una sobrecarga mental el estar pensándolo constantemente. Todas esas labores implican una planificación, implica que haya comida en la casa, implica que se laven las toallas, implica que se barra, implica que se prepare las actividades de los niños y niñas para el otro día. Son todas actividades que no solo tienen que ver con la actividad, sino que tienen que ver también con la preparación que se necesita para poder llegar a ese momento en el cual se ejecuta. Todas esas labores entran también dentro de ese trabajo doméstico no remunerado. El estar dedicándole tiempo en términos de las actividades, pero también el estar dedicándole una carga mental a todas esas cosas que hay que estar haciendo. Es hoy día, con este Día Mundial del Trabajo No Remunerado, es algo que se busca mirar, que se busca validar y que yo esperaría que las y los candidatos hoy día, por ejemplo, a la presidencia en tiempos de elecciones, sean algo que se tomen muy en serio. Uno de los temas que más genera desigualdad entre hombres y mujeres es el trabajo doméstico no remunerado. Desigualdad económica, podemos ver ahí en tanto ingresos, podemos entenderlo también en tanto, por ejemplo, a cotizaciones previsionales, pero también desigualdad y pobreza en términos de ocio, en términos de el uso del tiempo, en términos del desarrollo personal, familiar, intelectual, en torno a todo eso que implica el poder planificarse, el poder ir teniendo tiempo precisamente para poder ir desarrollándolos. Vamos a una pequeña pausa y después de esto vamos a compartir algunos relatos que me enviaron por Instagram a propósito de este tema que estamos tocando. Estado de ánimo para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. El 22 de julio fue decretado como el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Esto fue en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe realizado en 1983. Desde ese tiempo es que se está visibilizando, que se está observando y que se está conmemorando este día que parece no ser una excepción, sino más bien una regla en todas las familias. De nuevo, vayámonos a pensar a quienes cumplen esas labores dentro de nuestras casas. Las labores de cuidado, las labores de cocina, las labores domésticas, todas esas cosas que hacen que la casa funcione. Si nos vamos, por ejemplo, al trimestre marzo-mayo, habían 4 millones de mujeres y 2.3 millones de hombres de 15 años o más fuera de la fuerza laboral, esto el año 2023, y principalmente, siendo casi el doble, ¿no es cierto?, de mujeres versus hombres, la principal razón de las mujeres que declararon no entrar al mundo laboral tenía que ver precisamente con el cuidado de hijos, de hijas, de personas dependientes y los quehaceres del hogar. Es decir, la principal razón por la que una persona hoy día, en este caso la mayoría mujeres, ¿no es cierto?, no entra al mundo laboral, tiene precisamente que ver con estas labores domésticas no remuneradas. Eso, lejos
por lejos de ser una elección, tiende a ser hoy día más una obligación en términos de las posibilidades que existen, pero también una distinción en términos de la valoración que se le da a cada una de las personas en torno al rol que tienen que cumplir dentro de los hogares. Bien recuerdo cuando yo nací en Punta Arenas, cuando nos cambiamos, mi mamá y mi papá trabajaban en Punta Arenas, pero cuando nos cambiamos, obviamente, de alguna manera cultural, ¿no es cierto?, la que tuvo que dedicarse a criar y a las labores domésticas no remuneradas fue mi mamá. Cuando volvió, ¿no es cierto?, a tener que trabajar cuando se separaron, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que viven hoy día millones, ¿no es cierto?, de personas, en donde son empujadas a este rol, al rol del trabajo doméstico no remunerado. Un rol que, como conversábamos con anterioridad, tiene que ver no solo con la voluntad o los acuerdos que existen dentro de una familia. No hay ningún problema en ese sentido. Que dos personas decían que una, por ejemplo, va a quedarse en la casa cuidando o cumpliendo otros roles. El tema es que esto, lejos de pasar como una decisión, parece ser hoy día más un fenómeno. Un fenómeno que nos habla de que existen tendencias, de que existe una cultura y de que existe una desigualdad que empuja a ciertas personas con ciertas condiciones a quedarse en la casa cumpliendo estas labores no remuneradas. Ayer, cuando estaba conversando con algunas personas, hablábamos principalmente de... yo hice una pregunta por Instagram sobre si creían que era importante que los próximos programas presidenciales consideraran la salud mental como algo prioritario. Una gran respuesta tuvo en torno a que todos decían que sí, es algo importante. Pero yo diría que la mitad o más de la mitad decía sí, es importante la atención en salud mental, pero hay otra cosa que es importante que tiene que ver con las condiciones de vida que de alguna manera determinan también cómo va a estar mi salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental, no solo hablamos de si tengo acceso a un psicólogo, a un psiquiatra o si puedo tener un tratamiento en salud mental, sino que también hablamos de las condiciones que existen para tener que llegar a tener, por ejemplo, un trastorno en salud mental. Y esas condiciones son relevantes. Es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, también hablamos de las condiciones de vida que tiene cada una de las personas. Cuando un programa de gobierno, por ejemplo, aborda el transporte, cuando un programa de gobierno aborda el sueldo mínimo, o cuando un programa de gobierno aporta o enfoca o robustece el cuidado o el rol que tienen las personas que hoy día están en un rol de trabajo no remunerado, también está aportando a la salud mental de estas personas. Entonces, la salud mental no es solo tener más acceso a psicólogos o a psiquiatras, sino que la salud mental también es tener mejores condiciones de vida. Estuvimos recolectando algunos audios en torno a esta temática, así que no sé si podemos escuchar uno de los audios que nos mandó una auditora. Hola, a mí me gustaría que además de destacar el trabajo doméstico no remunerado, se destacara a aquellas personas, sobre todo mujeres, que además de hacer todo el trabajo doméstico no remunerado, tienen que comprometerse con un trabajo remunerado para poder llevar económicamente su hogar. Porque habemos muchas que trabajamos fuera de la casa y no se nos considera dueñas de casa y hacemos la doble labor completa. La crianza, la casa y llevar el sustento económico. Algo relevante nos habla la auditora, le aprovecho a mandar muchos agradecimientos a quien nos envió el audio,
que tiene que ver con quién se lleva este trabajo no remunerado. Y yo creo que ella lo expresa muy bien. Este trabajo no remunerado pareciese no ser una elección dentro de una casa, sino que tiene más que ver con ser una obligación. Es algo que se tiene que hacer, ¿ya? Si no existe, no hay casa. Si no existe, no hay comida, no hay ropa para ponerse, no hay crianza, no hay un montón de cosas que tienen que existir para que una casa funcione. Es decir, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado es algo que existe y alguien se lo lleva. Siempre, en todos los lugares. Y eso puede ser de una manera más equilibrada, puede ser de una manera más equitativa, o también puede tener una compensación, o puede tener un modo en el cual hoy día exista algún tipo de remuneración, ¿no es cierto?, en términos de el rol que está cumpliendo. Y algo que también sucede en este sentido es, por ejemplo, esta doble o triple jornada laboral que estábamos conversando. La vida, no sé si para ustedes es así, pero según todo lo que hemos visto, la vida está muy cara, ¿ya? Cara, y cada vez el tener que tener 1, 2 o 3 trabajos parece ser algo más obligatorio o algo necesario. Y además de eso, tener que sumar el que tengamos a la obligación de no solo cumplir mi jornada laboral, que puede ser, ¿no es cierto?, de 8, de 9 a 5 o 6 de la tarde, sino que después de eso tener que llegar a trabajar. Uno de los objetivos que ha impulsado este gobierno, por ejemplo, fue la ley de las 40 horas, que lo que busca precisamente es tener más tiempo con la familia, es tener más tiempo para el ocio, es tener más tiempo para poder vivir. Lo que no busca esta ley es que ese tiempo extra sea solo para un trabajo doméstico no remunerado, que no sea visibilizado y que implique más sobrecarga para un sector de la población. Y eso también tiene que ver con cómo vamos complementando, vamos teniendo algún tipo de balance en términos de cómo las políticas públicas ayudan a nuestras vidas, pero también cómo nosotros, en particular nosotros hombres, nos hacemos más cargo de tareas dentro de nuestras casas. Como hemos hablado, el trabajo no remunerado tiene una perspectiva o tiene un enfoque de género que no es necesario escarbar mucho para poder observarlo. Y ahí los hombres tenemos una responsabilidad que no hemos querido asumir, sí, querido en términos de voluntad. Nosotros nos hemos mantenido al margen de las tareas domésticas, nos hemos mantenido al margen de las tareas de cuidado, y es algo que sí está en nuestras manos poder revertir. Hay cosas que tienen que ver con la desigualdad que no tenemos la capacidad rápida de poder cambiar. Hay cosas como el sueldo mínimo, como las horas laborales, como el transporte, como los ingresos, como el dólar, que no dependen directamente de que nosotros podamos hacer algo. Pero los hombres sí podemos hacer algo, que tiene que ver derechamente con la desigualdad. Y podemos hacernos más cargo de nuestra ropa, podemos hacernos más cargo de la crianza, podemos hacernos más cargo de todo lo que implica una casa. Podemos estar menos en el en qué te ayudo y más en el cómo nos coordinamos para que haya una equidad en términos de las responsabilidades que hay domésticas dentro de nuestro hogar. Eso es algo que nosotros podemos hacer, que tenemos las herramientas para hacerlo y que derechamente una de las cosas que falta es voluntad. Tenemos otro audio de otra auditora que nos está escuchando y que quiso compartir su experiencia. Hola, espero que estén súper bien.
Bueno, con respecto al trabajo doméstico, mira, yo tengo 24 y quedé sin pega y la pega increíblemente, aunque todos digan que, o a veces se diga que sí hay harta pega para los jóvenes, la verdad es que no es mucho. Yo arriendo, vivo con mi pololo y que cuesta el trabajo doméstico y más que un desgaste físico, sabes que encuentro que un desgaste mental porque pensar que tenéis que hacer muchas cosas, pensar que no tenéis trabajo, pensar que tenéis que cumplir como con todo lo que hay que cumplir es realmente agotador. Ahora llevo acá como una hora tomándome un café pensando en todo lo que quiero hacer y tengo que hacer y al final la sobrecarga mental que te produce es horrible. Creo que logra vincular, agradecer evidentemente el testimonio que nos manda, creo que logra vincular muy bien un tema que tiene que ver con cómo estas situaciones cotidianas afectan nuestra salud mental. Como decíamos, no se trata solo de el quien cocina o quien barre, sino que se trata con el desgaste emocional que eso implica. Más aún cuando una persona, por ejemplo, está pasando por algún problema de salud mental. Como lo hemos visto, muchas de las personas que están en rol de cuidado, principalmente cuidadoras, tienen mayores factores de riesgo de poder tener algún problema de salud mental dentro de sus vidas. Imagínense estar teniendo un problema, un trastorno, una depresión, por ejemplo, y además, aunque cueste tanto salir de la cama, aunque cueste ducharse, aunque cueste levantarse, tener que de todas maneras cumplir con todas esas labores que además son domésticas, no remuneradas y no visibilizadas. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. ¿Lograron pensar en alguien? ¿Lograron pensar en quién cumple esas labores de cuidado? ¿De quién se encarga de estar en el día destinado a que las labores domésticas se cumplan? Si son ustedes, espero que puedan darse un gran abrazo. Y si es otra persona que ustedes estuvieron pensando durante este trabajo, o sea, durante este programa, que logren abrazarla y valoren el trabajo que tienen. Hay cosas que podemos hacer. Lo hablábamos recién. Los hombres tenemos una labor y una responsabilidad importante en que esto esté de esta manera. No cayó del cielo, no es la esencia que tenemos de que esto y que los roles dentro de nuestras familias sean así, sino que es parte y es forma de cómo hemos construido esta sociedad. Y desde ahí hay algunas cosas que nosotros y nosotras sí podemos hacer. Primero, visibilizarlo como un nombre, como trabajo, ¿ya? No es que no esté haciendo nada, no es que se quede en la casa, sino que es un trabajo. El trabajo doméstico sostiene el que puedan existir, de hecho, otro tipo de trabajos. No es ayuda, no es apoyo, no es hacer las tareas de la casa, es trabajo. Y mencionarlo de esa manera es una forma con la cual nosotros podemos avanzar en poder visibilizar este trabajo doméstico no remunerado. Podemos también, como lo hablábamos antes de este corte, redistribuir. Las tareas del hogar deben redistribuirse de la manera en la cual todas y todos quienes habitamos el hogar podamos también tener equidad en términos, por ejemplo, del uso del tiempo, de poder ir a ver mi salud, de poder desarrollarme, de poder cuidar, de poder criar. No es solo caridad, no es solo ayuda, sino que tiene que ver con cómo yo me posiciono dentro de las tareas del hogar, de par a par de quienes habitan ese espacio. Todos respiran, todos comen, todos duermen en ese espacio y en ese sentido redistribuirlas para que todas las personas que habitan ese lugar puedan también tener
la misma capacidad y el mismo derecho de poder desarrollarse como personas es importante. También hay otras formas que pueden hacer que esto cambie. Reconocer y protegerse como políticas públicas. Como veíamos antes, uno podría pensar que en algunos lugares de Latinoamérica el trabajo no remunerado puede, si es que se monetiza, concentrar un 20% del PIB. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que valorar el trabajo no remunerado como una actividad económica hace que un pueblo, que un país pueda también salir adelante. ¿Cómo se puede proteger esto? Tiene distintas implicancias. Poder facilitar los cuidados, por ejemplo, poder dar mayor acceso a la sala cuna, poder tener postnatales que sean amplios y para padre y madre, por ejemplo, un postnatal para hombres y mujeres, solo para padres y madres, de 1 año o de 6 meses para uno y de 1 año para otro, que haga que las labores de cuidado y de criar sean realmente compartidas, que las personas que están en un trabajo no remunerado, que es importante para el desarrollo de las otras actividades, tengan, por ejemplo, cotizaciones por parte del Estado, que existan políticas también que hagan que su vida sea mejor en términos, por ejemplo, de la vida comunitaria, espacios de cuidado, espacios de salud mental. Y en este sentido hay cosas que sí podemos hacer. Como hablábamos antes, cosas que podemos hacer nosotras y nosotros en nuestras casas, pero otras cosas que sí podemos exigirle a las y los candidatos que vienen hoy día y que tiene que ver con el poder dar mayor seguridad para las personas, sea cual sea su rol dentro de esta sociedad. Con este cierre, entonces, terminamos el capítulo de hoy. Creo que es importante que cada una de las personas tenga claro el rol que está cumpliendo y también el rol que puede cumplir. Como decía antes, creo que hay distintas generaciones. Cuando hablo con amigos y amigas contemporáneas y contemporáneos, veo también que hay una posibilidad de poder ir cambiando cómo estamos hoy día organizando la casa. No es perfecto, no es el ideal, pero creo que se va avanzando y ahí, como lo mencioné antes, los hombres tenemos una gran responsabilidad, así que todos aquí, quienes me estén escuchando, vámonos con esa pega para la casa, ¿ya? A poder tener más responsabilidad, a poder hacernos más cargo, a no llegar a ayudar, sino que llegar de una manera corresponsable a esas tareas que nos corresponden a todas y todos dentro de nuestros hogares. Así que nos estamos escuchando hasta la próxima. Les recuerdo por Spotify o YouTube, Estado de Ánimo de Radio USACH, y los martes de 1 a 2 de la tarde en vivo por la 94.5. ISA, Estado de Ánimo. Un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.